Buenas noches a todos. De parte del Festival de Poesía en Chepén Chepén y del Festival de Poetas Inéditas de la Libertad, les damos la bienvenida a este homenaje a una amiga querida, extraordinaria, escritora, gestora cultural incansable también, y una persona sobre todo que su sentido de la vida estaba conectado absolutamente con la literatura y con el arte. Una persona a quien hemos tenido el placer, el honor, diría yo, de conocer, Julia Wong, poeta, narradora, gestora cultural, como lo dije, autora de casi una veintena de libros que transitaban por diversos registros, ¿no? Casi todos la conocen como poeta, pero ella también incursionó en la narrativa, publicado novelas brutales, Mongolia, por ejemplo, Retratos para un cuadro de familia, que es una novela breve o un cuento largo, como ustedes quieran llamarlo. Luego ha publicado textos híbridos que justamente retan al lector en esta concepción pétrea que a veces se tiene de los géneros, ¿no? Nos ha dado clases respecto a eso, ¿no? Con Pessoa por Wong, por ejemplo, en el 2018, y con este libro muy reciente del 2023, 11 palabras, que ganó recientemente el premio Luces a Mejor Libro de Cuentos. Pero el término cuento, como lo decía, queda cortísimo para la obra de Julia. Encasillar la obra de Julia en un solo registro es quedarnos cortos. Entonces vamos a hacer una dinámica en esta mesa. Aún no nos acompaña Ray Paz, que es también un lector de la obra de Julia, un amigo también y un compañero de ruta. Y tenemos aquí, en ausencia de Ray, que se incorpora en breve, a dos personas también que han leído la obra de Julia y que han tenido mucho que compartir con ella y que transmitirán a ustedes también un poquito de esa forma que tenía Julia de ver la vida y la literatura. Estoy hablando de Luciana González Saavedra, que es gestora cultural, la promotora justamente del Festival de las Poetas Inéditas aquí en La Libertad, quien me dio la idea realmente de hacer un homenaje a Julia aquí en Trujillo, porque nosotros tal vez nos estábamos guardando un poquito hacia septiembre en su casa, en Chepén, en el marco del festival, que de todas maneras lo vamos a hacer, por supuesto, un homenaje bien preparado alrededor de su obra, etc., en esta edición que es la 15ª, pero Luciana me dijo, me sugirió que sería bueno que aquí en Trujillo, que muchas personas la conocen y la querían y la quieren todavía, por supuesto, se podía hacer algo. Y por eso estamos aquí. Agradezco al Centro Cultural del Banco de la Nación, a Pilar por el apoyo, por brindarnos este lindo espacio. Así que bueno, Luciana, que también es actriz, clown, pedagoga, va a darnos algunos alcances testimoniales y también acerca de una lectura de sus poemas, una lectura muy personal. Nos encontramos además con el periodista, escritor, crítico literario Luis Eduardo García, que también tuvo un acercamiento importante a la obra de Julia. Él es, al igual que Julia, narrador y poeta, y también columnista por muchos años, décadas ya, del diario La Industria. Recientemente ha ganado el premio del Banco Central de Reserva de novela breve con el libro El lugar de la memoria, y también ha editado el volumen completo de su poesía con un título muy bello además, que se llama Lo que parece estable. Así que bueno, le voy a dar primero el pase a Luciana para que pueda introducirnos al universo Julia Wong, no sin antes agradecer nuevamente al Banco de la Nación, agradecer a ustedes, amigos de Julia, lectores de Julia,
y a la familia, por supuesto, que está aquí y que ha estado y que acompaña el proceso de difusión de su legado literario. Lucianita, adelante. Muchas gracias, Diego. Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Gracias por asistir a este homenaje que sabemos que es muy especial para todos los que estamos aquí, ¿no? Que hemos conocido a Julia Wong y que hemos compartido con ella, y que más allá del compartir personal, toda su literatura nos toca profundamente, ¿no? Entonces, bienvenidos esta noche a este homenaje, que esperemos sea toda una, como Julia hacía, todo un universo de experiencias, de situaciones y de poesía que nos reúna y que haga que esta noche sea inolvidable también para nosotros, ¿no? Y bueno, justo yo pensaba en por dónde comenzar a hablar de Julia, ¿no? Porque cuando hablamos con Diego, y Diego es muy disciplinado y decía, bueno, miren, nosotros vamos a tener de 10 a 15 minutos, ¿no? Para hablar de Julia. Y yo decía, wow, hablar de Julia en 10 minutos es, Dios mío, no se puede explicar la magnitud ni de su trabajo literario, ni de su gestión cultural, ni cómo era ella como persona en un tiempo tan corto, ¿no? Pero en todo caso voy a intentar dar tres cosas que a mí me parecen trascendentales, o tres aspectos de la vida de Julia que a mí personalmente me han tocado mucho y que quisiera que se conozcan o quisiera compartirla con ustedes, porque me parece fundamental en nuestro caminar, ya sea como artistas o como seres humanos que nos gusta la literatura, ¿no? Entonces, uno de estos aspectos es la imagen de Julia Wong como un referente literario en la libertad, como un referente literario para poetas, mujeres también. ¿Y qué quiero decir con esto, no? Hace un tiempo el Festival de Poesía de Chepén invitó a Luis Fernando Chueca. Luis Fernando fue aquí, ¿verdad? En Trujillo, en la Alianza Francesa. Y Luis Fernando dijo algo que a mí me pareció muy interesante, que es algo que también lo dice García Albádiz, la escritora chilena, que es que en este mundo, en esta situación globalizada en la que estamos, en este mundo cada vez más convulsionado, los escritores tenemos menos referentes. Es extraño, ¿no? Porque en un mundo donde hay mucha más información deberíamos de tener más, ¿no? Pero se nos escapan esos referentes en el sentido en el que no logramos conectar con estos referentes y hacerlos precisamente, y hacer un trabajo de cuestionamiento con ellos, y hacer un trabajo de ponernos en la cola, como dice García Albádiz, ¿no? Ponerse en la cola de escritores, construir nuestro árbol genealógico, es también, de alguna forma, encontrarnos, ¿no? Encontrar esos aspectos literarios que nos mueven o que nos tocan, ¿no? En ese sentido, creo que Julia Wong marca un referente para nosotros como escritores, ¿no? Como escritoras. Conocer a Julia Wong, conocer su poesía, conocer su narrativa o sus novelas, es también una razón más para entablar un trabajo, un diálogo con esta escritora que es, yo diría que es profundamente honesta en cada cuestión que escribe, ¿no? Está verdaderamente interesada porque entendamos, ¿no? Watanabe decía, y Watanabe, porque digo que es un árbol genealógico, ¿no? Julia Wong también admiraba a Watanabe. Recuerdo que en una entrevista te dice eso, ¿no? Que está también dentro de los referentes de Julia Wong. Él dice que escribo precisamente para que se me entienda, ¿no?
Y es increíble porque a veces leemos alguna poesía y decimos como esto, ¿qué dirá aquí, no? Pero no nos pasa eso cuando leemos a Julia Wong, y no nos pasa eso cuando leemos a Watanabe, porque son escritores que están comprometidos con las personas de pie, son escritores que están comprometidos con que le entendamos aquello por lo que están pasando, y en ese sentido su honestidad es algo que se valora muchísimo, ¿no? Entonces conocemos a Julia Wong a través de esto, y a través de todas estas palabras podemos también nosotros identificarnos y desidentificarnos también. También podemos darle la batalla a estos conceptos que nos plantean, ¿no? Y por otro lado podemos también entender cuánto de nosotros hay en eso que escriben. Entonces, la imagen de Julia Wong, la figura de Julia Wong para la libertad es demasiado importante, ¿no? Nosotros en el festival de poetas inéditas que hacemos con la Alianza Francesa, este año tenemos preparado varios talleres acerca de Julia Wong para instituciones educativas, tanto de secundaria como de universidades. Y nosotros, recuerdo que yo le comenté esto hace unos meses atrás, hace varios meses atrás le comenté esto y me dijo, genial, necesitas que te mande libros, necesitas que te envíe algo. Y eso es otra de las cosas de las que quiero hablar esta noche también, de esos tres aspectos de los que les mencionaban. Julia Wong, yo pienso en mi manera personal de ver las cosas, que solo te conviertes en gestor cultural cuando ves que el arte no logra abarcar todo lo que quisieras, ¿no? Cuando Diego le hace una entrevista a Julia, que vi hace poco, Julia le dice, ¿no? Claro, lo que pasa es que veo tantas necesidades, ¿no? Viajo me parece que menciona Ica, no recuerdo el lugar específico, pero viajo y veo a las personas lo solas que están, o lo desamparadas, ¿no? O las necesidades que no pueden cubrir. Y entonces tú te das cuenta que no solamente, y que eso es genial, está pensando en la poesía, en escribir y en las palabras, está pensando cómo todas esas palabras refieren a una realidad, está pensando en que hay una realidad más allá de lo que escribo. Entonces, yo creo que la humanidad de Julia radica precisamente en eso, ¿no? En dolerse por causas también que son ajenas, en entender también que hay personas ahí al frente. Y es precisamente eso lo que la convierte en gestora cultural. Nadie la obliga ahí a regresar a Chepén a hacer un festival. Nadie la obliga a traer escritores del extranjero a Chepén. Nadie la obliga a asistir a todos los festivales, por más cortos que sean, para precisamente estar ahí, ¿no? En ese lugar. Pienso que lo que hace que ella se dirija a estos espacios, lo que hace que ella inicie su, vamos a ponerle labor como gestora cultural, es precisamente esta necesidad de darse a los demás, ¿no? Esta generosidad que la abarcaba siempre, ¿no? Y yo recuerdo claramente, hace 3 años atrás, cuando yo comenzaba en el Festival de Poetas Inéditas, por un amigo en común. Yo no la conocía, yo me enteré de ella a través de este amigo. Le dije, no, oye, qué increíble, y acá casi no la conocemos, me gustaría invitarla al festival, ¿no? Y por ahí me dijeron, bueno, escríbele una carta como que muy extensa. Entonces yo dije, antes de escribirle la carta solicitándole si puedo apoyarnos, voy a escribirle un mensaje, a veces que al menos me lee, ¿no? Y le escribí un mensaje muy simple, diciéndole,
Julia, mira, soy una escritora trujillana, voy a organizar un festival. Es un festival tan pequeñito que lo conocen 5 personas, creo, Julia. Entonces, no es algo grande, pero sí me gustaría invitarte a que puedas estar en él, porque hay muchas mujeres escritoras que necesitamos escucharte, ¿no? Y fue inmediata su respuesta, fue inmediata, fue tanto así que me contestó a la brevedad y me dijo, sí, Luciana, no te preocupes, yo voy a estar en el festival, dime todos los datos. Yo estoy en estos momentos en Portugal, la diferencia de horarios es abrumadora, pero vamos a encontrar algún horario que no sea beneficioso. Y cuando ella presentó un libro aquí en Trujillo, tuve la oportunidad de conocerla y me dijo, ahora te voy a enviar, ahora que ya conozco, que ya sé dónde más o menos estás ubicada y todo, te voy a enviar los libros. Me envió una caja enorme de libros, ¿no? Y otra vez tu generosidad, ¿no? Otra vez tu generosidad en no mandarme solo libros de ella. Me envió con una nota diciéndome, mira, estos son otros libros de otras escritoras para que tú leas y para que les des a las chicas que van a leer y que van a escribir. Entonces, ese tipo de generosidad literaria, de generosidad cultural, es algo que tiene que quedar también en nosotros como una importancia, ¿no? De continuar con este legado y continuar también con su labor de seguir difundiendo, propagando, viralizando a la comunidad con la poesía, ¿no? Esa poesía que en algún momento llega a ser un refugio, pero que, como lo dice la misma Julia Wong, no basta. Esa es la verdad, no basta. Muchas veces la poesía llega a ser nuestro refugio, pero hay un mundo allá afuera que nos espera por más, ¿no? Y esa es la gran misión y lo que nos enseñó Julia Wong, que no va a cambiar, que va a perdurar con nosotros, ¿no? Y por otro lado, este último aspecto, que creo que ya voy como media hora, sí, y en este último aspecto yo quería hablar un poco acerca ya de su poesía y de por qué es tan importante que leamos. Yo soy una apasionada de la poesía, más que de la narrativa o de los cuentos. Entonces quisiera hablar de eso en particular, ¿no? Julia, como ya lo dije, es profundamente honesta. Van a encontrar en su poesía una persona o una voz poética que se apertura a hablar de hasta lo más vergonzoso. Y dentro de lo más vergonzoso y dentro de lo más duro que pueda ser, nunca pierde la dignidad. Ni cuando habla de su enfermedad, ni cuando habla de sus miedos, ni cuando habla de sus frustraciones, ni de las cosas que no entiende. Entonces, está siempre dispuesta a mostrarte la herida y al mismo tiempo darte la fuerza y la potencia, esa voz poética, para decirte que hay algo más, que se puede, ¿no? Y por otro lado, está en búsqueda de todo el tiempo, desde que inicia su poesía hasta sus últimos poemas, hay una búsqueda de la identidad, ¿no? Y esto es algo que es necesario que vean las personas en nuestra región. Es necesario, porque aquí hubo migración china, hubo migración africana, ha habido tremendas migraciones y necesitamos encontrarnos en esa identidad, ¿no? Yo recuerdo que cuando la leí por primera vez, y yo no soy china, al menos dentro de lo que yo tengo, aunque dicen que el que no tiene deidad tiene mandita, pero al menos yo en mi árbol genealógico no lo creo, no lo sé.
pero sí tengo familiares de afrodescendientes, pero cuando me ves soy blanca. Entonces está esta contradicción con la que siempre he entrado, ¿no? Y cuando comienzo con el poemario de la borda, Historia de una borda, donde sientes que eres o que perteneces a un grupo, pero luego sientes que no, e intentas buscarte a través de todo este recorrido, ¿no? Tenemos la suerte de que Julia ha recorrido el mundo buscándose y nos ha entregado poemas maravillosos en esta búsqueda, ¿no? En esta búsqueda de su identidad, y que es algo que yo sostengo más allá de la raza, más allá de las etnias, nos va a tocar a todos. Todos vamos a buscar nuestra identidad a través del tiempo, ¿no? Y hay algo que están tan seguros, porque siempre es un terreno minado, y yo creo que eso es lo que nos enseña, a caminar sobre este terreno minado y a dejar de tenerle miedo, más bien a ir como construyéndonos, ¿no? Y en este sentido Julia utiliza el lenguaje para esta construcción y esta deconstrucción de sí misma durante todo el tiempo. Entonces, yo les invito a leerla otra vez. Yo sé que la han leído, si no estuvieran aquí, les invito a leerla otra vez desde múltiples formas y a conversar sobre ella en cada lugar, en cada espacio, ¿no?, que encontremos, para continuar con este diálogo que se debe de tener con aquellas figuras artísticas o artistas que nos han marcado. Siempre debe haber un diálogo. Eso es lo que quisiera decirles esta noche. Agradezco infinitamente que me hayan escuchado, y ahora les paso con Luis Eduardo. Sí. Hola, buenas noches, muchas gracias por venir. Sé que hay gente muy allegada a Julia, probablemente familiares, ¿no? Sí. Julia, que la han conocido muchísimo mejor que yo. Sin embargo, creo que tengo derecho a decir algunas cosas porque la conocí de una manera muy intensa, y la recuerdo con muchísimo cariño. No sé si Diego se recuerda, pero estábamos en Haití con Leonardo Dolores, sí, tú y yo, y tú me preguntaste si yo conocía a Julia. Yo te dije, la he leído, pero no la conozco. Y me dice, la vas a conocer, una mujer muy intensa, que vas a ver cómo es ella. Y a los pocos meses, creo, en 2017, publicó Pessoa por Bon, y eso me llamó poderosamente la atención, ya que Fernando Pessoa es el autor que yo probablemente más he leído, más amo y más he perseguido a lo largo de mi vida. Entonces dije, ¿de qué va este libro? ¿Cómo es que alguien se atreve a escribir un libro sobre Pessoa? Pessoa por Bon es el testimonio de alguien sobre un escritor enorme, tremendo, universal, ¿no? Y eso me llamó poderosamente la atención. Y esto prueba un poco. Luego la invité a la Feria del Libro, vino en el 2017 y presentó Pessoa por Bon, y ahí la conocí. Y realmente era como me la había descrito Diego, como la había descrito Diego. Pero además ahí empecé a conocerla y me di cuenta del vínculo tan fuerte que ella mantenía con la literatura. Y ese es un primer aspecto en el que quiero llamar poderosamente la atención: su ligación con la literatura, la visión que tenía de la literatura, que no era la visión que tiene todo el mundo, sino una visión especial. Su aproximación a ella era una aproximación mucho más natural que la que solemos tener todos nosotros. Era, digamos, más fluida, porque creo que Julia no se detenía en pensar en la división de los géneros, sino que practicaba la literatura como un todo. La prueba de ello es que ha escrito novelas, narración y poesía con la misma intensidad y sin buscar ninguna diferencia ni establecer
espacios cerrados entre ellos, ¿no? Eso en primer lugar, y de ahí seguramente la versatilidad, la rapidez, la facilidad y la comodidad con la que ella se movía en cualquiera de los géneros de la literatura, ¿no? Porque tenía una aproximación total, íntegra hacia ella. La segunda vez, el segundo hecho casi anecdótico es que luego que nos conocíamos y cruzamos mucha información a través de correos, en Facebook y últimamente en Instagram, un día me llamó, me sorprendió y me dijo: quiero que presentes una novela mía que se llama Océano al revés. Y me pareció extraño, ¿no? Porque yo dije: ¿pero por qué, no? ¿Por qué yo tengo que ser el tipo de lector que tendría que leer una novela como la que ella había escrito? Que la historia del naturalista von Humboldt, y en realidad es la historia de una jovencita, de una joven que se hace pasar por hombre, ¿no? Y que genera una serie de anécdotas a lo largo de un viaje en el que ella vive disfrazada, ¿no? Pero también explora la vida de von Humboldt, ¿no? Pero ahí lo interesante no era eso, lo anecdótico, sino el sentido de vida que tenían los personajes, ¿no? Su relación con el medio y sobre todo con el océano, ¿no? Y le pregunté por qué, ¿no? Y ella dijo: espérame que viajo la próxima semana y en Trujillo te digo por qué. Y vino, me llamó también de pronto, me citó en el Café Moche, fui ahí, no sé qué cosa estaba haciendo en el banco, me dijo, estuvimos como 2 horas, me dijo: espérame 15 minutos, y se fue al banco y regresó a la media hora y seguimos conversando toda la mañana. Me contó su vida, luego descubrí que ella conocía a muchos familiares, que yo conocía a muchos familiares de ella, ¿no? Que habían trabajado conmigo en la Universidad Privada del Norte, y luego casi me combinó a contarme mi vida, ¿no? Y ahí entendí la clase de vínculos que solía establecer con las personas. Probablemente con Diego, a quien he conocido muchísimo más, podría, digamos, confirmar lo que estoy diciendo, ¿no? Ella buscó, para alguien como yo que no la conocía tanto, buscó desarrollar un vínculo más de familiaridad, buscó darme mucho más confianza, ¿no? Planteándome tantas preguntas y preguntándome acerca incluso hasta de mi vida sentimental, ¿no? Fue una conversación muy interesante, porque además me contó cómo es que una figura de su familia, una mujer que creo que es no sé si era su tía o su prima, cómo se había convertido en una especie de figura emblemática, digna de imitar, a seguir, y cómo es que eso la había motivado a ella y la había ayudado a volverse una mujer autónoma, a afirmarse como una mujer que no tenía miedo ante nada, ¿no? Y entonces ahí descubrí el vínculo humano de ella, ¿no? Y luego me dijo: te elegí porque me pareces simplemente un buen lector y creo que vas a descubrir las cosas que yo no he podido descubrir en mi propia escritura. Y fuimos a Lima, me llevó a Lima y estuvimos en placeres compulsivos donde presenté la novela, y realmente yo hice mi lección y traté de convertirme en el buen lector en el que ella me había dicho que yo podía ser, ¿no? En realidad era una cosa banal, era simplemente porque le había caído bien por simple efecto, porque había leído y había seguido mis reseñas que hacía de manera periódica en la industria de Trujillo, ¿no? Y ella quería tener un lector de esa zona, ¿no? De la libertad, porque el vínculo con esta región era muy poderoso, ¿no? En el caso de ella. La tercera vez en la que tuvimos una comunicación mucho más fluida fue hace unos meses, ¿no? Ella conoció a la chica con la que yo estuve hasta hace poco. Fuimos, ¿cómo se llamaba el bar el Piselli. Y ahí conversó mucho con ella y luego ella me contó unas cosas que le había preguntado, y era una conversación muy parecida a la que yo había tenido con ella, ¿no? Cuando vino al Café Moche y estuvimos un buen tiempo. Y luego ahí cruzamos mucha información y ella estaba mal. Y una de las cosas que me decía: oye, creo que desde Trujillo le estamos dando duro a Lima, veo mucha actividad, mucha lectura, muchas presentaciones de libros. Y luego me hace un par de bromas, pero era así digamos, de frases muy cortas, rápida, precisa, nada de rodeos. Y luego de pronto, la última vez que nos comunicamos, solo me mandó unas fotos. Eran las fotos de la chica con la que yo había estado,
No sé qué intuyó, pero un arranque así de afecto me las envió y no me dijo absolutamente nada. Y de ahí ya no volví a hablar con ella. Entonces me dejó como que ese recuerdo. Luego el mes pasado, o hace más 40 días, Julia murió mientras yo estaba en México y un día me levanté porque casi no dormía por estar haciendo mi tarea en el lugar donde había ido. Y cojo el teléfono, lo abro y lo primero que me aparece es la imagen de Julia, ¿no? Que decía adiós Julia. Y luego seguí viendo y veía un montón de fotos, ¿no? De muchos amigos que se despedían de ella. Entonces ahí en estas 30 minutos hay tres aspectos, tres dimensiones de Julia. En principio ella era un ser, creo que omnisciente, estaba en todas partes y en ninguna, por la energía con la que se movía en el mundo, ¿no? En segundo lugar era un ser plural, capaz de adoptar múltiples caras para distintos aspectos, para distintas situaciones, para distintas circunstancias de la vida, ¿no? De eso fue un testigo de experiencia, ¿no? Ese desdoblamiento y quizá eso, por eso ese gusto tanto por Fernando Pessoa y ese gusto por Portugal, ¿no? Por la cultura portuguesa. Y la tercera es su vocación solidaria, esta extraña manera de ser afectuosa, no pareciendo, ¿no? Era su manera de ser, ¿no? Era una mujer muy intensa, pero digamos, no era muy expresiva escribiendo y tampoco, probablemente con la gente que la conocía mucho más íntimamente sí, pero su afecto se desplegaba de esa manera casi disimulada, ¿no? Casi sutil, ¿no? Muy fina. Eso de enviarme las fotos, detrás había un gran mensaje, ¿no? Un mensaje enorme, ¿no? Las fotos, las imágenes eran suficientes. La verdad es que eso me conmovió, ¿no? Y me acordé mucho de ella mientras estaba en México, el día que me enteré que ella había muerto, ¿no? Y me acordé de Océano al revés, y ahí me acordé del otro libro que leí con mucho fervor, que era Pessoa Robo. Bueno, eso creo que en principio la recuerdo así, con mucho cariño. Mi vínculo es afectivo. Y bueno, cuando leamos su poesía vamos a descubrir cómo es que su alma ha podido expresarse, a veces de esta manera tan sutil, a veces tan elegante, a veces tan escondida y a veces tan abierta. Gracias Luis Eduardo, gracias Luciana. Invitamos también a la mesa a Ray Paz, poeta chimenano, también paisano de Julia, que estaba dictando en Trujillo, es docente, justo acaba de venir volando de una clase haciendo esta deferencia por Julia, que también nos enseñó tanto y él podrá también darnos algunos alcances de su experiencia. Él es poeta y profesor, como lo decía, estudió aquí en Trujillo, en la Universidad Nacional de Trujillo, ha publicado varios libros. Julia también ha escrito algunos prólogos para sus propios textos, creo que para Born Art, ¿no? Y bueno, tiene experiencia en la gestión cultural porque nos ha acompañado mucho tiempo en el Festival de Poesía en Chepé. Entonces, Ray, en principio darte las gracias y también invitarte a que nos cuentes un poquito de esa experiencia literaria y vital con la China. Bueno, muy buenas noches. Saludo afectuosamente a la familia de Julia que se encuentra presente aquí. Saludo afectuosamente también a los partícipes de la mesa, Luis Eduardo, Luciana y bueno, Diego, junto a mí. Hemos tenido ya hace más de 6 años, vinimos acompañando a Julia en la organización del Festival de Poesía de Chepén. Y bueno, yo creo que el recuerdo ya es una latencia y es una energía, escuchaba a Luis Eduardo decir, es energía que rebosa, y creo que Miller dice como que la única forma de olvidar a alguien, pero en el olvido temporal que es la vida, es haciendo la literatura. Y hoy día, más bien, como que oponiendo a eso que decía Miller,
una manera de eternizar a alguien es volviendo a la literatura. Entonces yo creo que Julia es ya literatura. Y no solo literatura universal, regional, sino también como ella tanto quiso con el festival, por eso hay el nombre Chepén, chepenano, ¿no? Entonces ese vínculo directo de yo también ser chepenano me une con Julia, con el recuerdo de su querida calle Lima, de su querido Soy la Hora de Robles. Entonces, que están perennizados en sus libros. Le gustaba tanto ir a Los Patos, a comer su ceviche, a tomar su chelita. Entonces esta latencia biográfica es Julia también, porque esa suerte del torbellino del vivir que bordaba y desbordaba Julia se manifiestan en sus textos, en sus libros. Y yo quisiera recordarla como un personaje eterno de sus propios libros, de la literatura. En Margarita no quiere crecer, en Oro Muerto, que fue su temporada cuando ella estaba en México, y por ahí que tuvo cólera a los de Guadalajara porque decía que me han estafado y una cosa así. Cuando escribió ese último libro, 18 poemas de Fake Love, ¿no? Para su amado, el actor, ¿no? Keanu Reeves. Entonces es lindo, y su novela que creo yo que ha transitado y debería transitar ya, y eso con Diego pues, estamos en una labor de difusión constante, que es la novela Mongolia, que creo yo debería ubicarse ya en el baluarte de narrativa peruana del presente siglo, porque no solo por temática, sino por estilo narrativo no tiene nada que envidiar con el que han narrado, absolutamente nada. Es una novela que se la recomiendo y que exige mucho al lector, ¿no? Es una novela muy lograda, y cuentos también bueno, eso que no he podido traer todos los libros de Julia que tengo, ¿no? Que tengo ahí leídos y comentados y discutidos, porque ella te daba el libro, o en todo caso a veces no, pues lo compraba y te preguntaba qué te parece. Entonces tienes que destruirlo, como lector, porque tú eres un buen lector. Yo siempre decía eso, tenía un buen ojo para atizar a sus lectores, ¿no? Creo que los que estamos aquí en la mesa hemos sido no solo sus amigos, sino sus lectores, su editor, su lectora, su lector, su presentador, su lector. Entonces ella tenía ese atisbo de que a sus amigos volvían sus lectores y sus críticos. Entonces ella me decía, destroza mi libro, vamos, porque yo te destrozo los tuyos. O sea, yo te digo que me parece una porquería, una verdad, y no me importa. Entonces destroza. Y bueno, es Julia, ¿no? Entonces, si yo mandaba un poema y decía, o sea, tu forma es una porquería, no sirve, ¿no? Algo de nuevo, tacha. Entonces, esta cosa sí. Y recordarla de esa forma, ya en el último festival, el 14º, ya con las fuerzas agotadas, pero aún así, ¿no? Participando en las actividades de Lima, ya no pudo llegar a Chepén ni a Trujillo, pero nos acompañó absolutamente en todas las actividades que hubo en Lima, y se sintió tan contenta porque, aunque no lo crean, el Festival de Julio, porque es el Festival de Julio, nosotros nos hemos sumado en el camino. El Festival de Poesía de Chepén es el festival más grande del Perú. O sea, y no lo digo porque yo pertenezca al festival, lo digo porque todos los amigos gestores de grandes festivales lo reconocen de esa forma. El Festival de Poesía de Chepén es el festival más grande de poesía que tiene Perú. Y creo que tenemos una tarea que yo quiero para mantenerlo y celebrar ese 15º como se debe. Gracias, hermano, gracias por venir, por darte el tiempo para recordar a Julita. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, intentaré ser breve, que es un poco difícil porque tengo tantas cosas que decir de Julia. Recientemente, hace un par de semanas, una amiga de Julia, que no tiene nada que ver con la literatura, es una bióloga,
que conoció a Julia en el yoga, nos juntó en su casa a un grupo de amigos de Julia de distintos rubros, ¿no? Julia tenía amigos de diverso tipo, ¿no? De la pintura, amigos músicos, amigos fotógrafos, esta amiga bióloga, bueno, varios editores fuimos, ¿no? Porque también Julia ha editado sus libros con diversos editores, ¿no? Ella creía justamente en esta diversidad y además en lo que se llama actualmente la edición independiente. Entonces tuvimos varios amigos cercanos a ella y recordando un poco lo que ella era y lo que representa además en este momento, ¿no? Varios coincidimos justo en un aspecto que mencionó Luis Eduardo, que es esta omnipresencia de Julia, ¿no? Esta forma de estar sin estar físicamente, probablemente, ¿no? Ella no sabías si este mes estaba en Portugal, al mes siguiente en España, o si sentía un cólico, tal vez estaba en Colombia. Entonces, era así, pero sin embargo tú te sentías acompañado por ella, ¿no? Siempre. Yo la conocí primero a través de la literatura. Yo he tenido el gusto de conocer a gente relevante después de haberla leído, ¿no? Me pasó, por ejemplo, con el maestro Augusto Giga, un escritor Nikkei que falleció el año pasado también, y lo conocí primero leyéndolo, y a Julia también. Leí Retrato para un cuadro de familia, un libro que salió en el 2008 con Borrador, y yo entré a trabajar a Borrador Editores en el año 2011 o 12, ya no recuerdo. Y Julia era amiga de todos mis jefes, ¿no? De Leonardo, de Lucho Zúñiga, de Pedro Villa, ¿no? Gente que después ha seguido un camino también en la literatura. Se habían conocido en talleres de literatura, y Julia justamente era este agente de cohesión del grupo, ¿no? A partir de las reuniones que hacían en su casa, ahí en Javier Prado, me cuentan, con Aviación, muy cerca justamente del Ministerio de Cultura, es que ellos arman la editorial. Y bueno, publican a Julia naturalmente algunos libros, y publican luego, de pasar por publicarse entre sí, ¿no? a comenzar a publicar a otra gente muy importante también. Pero ese clima pues unió. Luego hicimos una editorial, Estación de Cultura, con el sello Animal de Invierno, en el cual se publicó también la obra de Julia, Mongolia, ¿no? Que se publicó en el 2015, y es allí, en ese año, que ella publica en 2015 este libro, esta novela Mongolia, que bueno, ha traído RAI felizmente algunos ejemplares que pueden adquirir luego. Con este libro es que yo me hago amigo de Julia, ¿no? Porque Julia era una escritora que publicaba desde inicios de los 90s, pero yo me encargaba en ese momento en la editorial, como lo hice casi durante 8 años y algo más, del rubro de prensa y difusión. Yo gestionaba con los medios de comunicación las entrevistas a los autores, las reseñas, las notas, en fin. Y publicamos Mongolia y me tocaba ejercer esa labor con este libro. Y yo, naturalmente, busco, reviso con quién es a que voy a promocionar, ¿no? Y Julia, yo tenía la referencia de los amigos, la referencia también de grandes lectores, de que era una escritora importante. Pero en las redes sociales, no solo en las redes, sino también en la web, veía muy pocas cosas, a pesar de que ella publicaba en los años 90 ya. Inclusive ganó un premio de los Juegos Florales de la Universidad de Lima, donde estudió. Ella ganó el premio de poesía y en cuento. El otro ganador fue Beto Ortiz. O al revés, no recuerdo, pero estaba con un grupo de escritores que también luego hicieron una carrera importante, ¿no? El mismo Beto Ortiz, que hizo algunas obras interesantes, Rocío Silva Santisteban, Mario Velatín, en fin, figuras importantes en su momento, que
salieron de ese taller en la Universidad de Lima. Y ella también sentía una conexión conmigo porque yo estudié Derecho en la Universidad de Lima, al igual que ella. Nos unía pues este tema de haber dejado algunas cosas por la literatura. Y bueno, con Mongolia nos fue muy bien, un mérito absoluto de ella, porque el libro fue, a mí fue un baldazo de agua fría, ¿no? Fue un despertar al mundo, despertar a cómo era el sentido del viaje, ¿no? El viaje en la literatura, la búsqueda de identidad, el tratamiento también de algo tan doloroso como es la pérdida de un hijo, ¿no? Que se narra en esta historia, y dejar además esa ambigüedad para que el lector no sepa si en realidad el hijo muere por las causas que todos creen, ¿no? Ya lo dejo ahí picando para que los lectores luego lo averigüen por sí mismos. Y también ver al personaje principal, Belinda, tan compenetrado con la propia Julia, ¿no? Ella decía, no soy yo, tiene mucho de mí, pero no soy yo. Sin embargo, yo creo que Belinda sí era un ángulo de Julia, ¿no? Era un heterónimo de Julia, así como los heterónimos de Pessoa, que hemos evocado hoy también. Y a raíz de eso yo la conozco un poco más. Estuvo mucha pegada a este libro. Ella comienza a ser entrevistada, reseñada, invitada a muchos medios de comunicación, advertida en el radar de muchos críticos, y le fue realmente muy bien con este libro, y a partir de ahí la carrera de Julia yo creo que fue en ascenso, y eso es algo que con la partida de Julia ustedes habrán podido advertir, ¿no? Mucha gente de diverso ámbito, de literario en particular, dijo cosas acerca de la vida de Julia y también de la obra de Julia, ¿no? Y bueno, a partir de eso es que yo me hago más cercano a Julia, y Julia me dice, me voy a ir a vivir a México. Me voy a ir a México. Yo le decía a Julia, me decía ella, Perú es un país con el que ya me ando peleando mucho, ¿no? Siento una violencia aquí, ¿no? Yo le dije, pero Julia, México es un país súper violento, ¿no? No escuchas los narcos. Bueno, yo también poniéndome en un plan, caricaturizando un poco, ¿no? Pero a favor de mi argumento, para que se quede, para retenerlo un poco, ¿no? Y no, me voy. Y me dijo, pero creo que tú me puedes ayudar con algo, ¿no? Yo digo, acá el festival, hay gente, hay gente ya que ve el festival, creo que ya estaba Ray, estaba María Gracia, una amiga también, que hasta ahora nos acompaña. Tú tienes que hacer un par de cosas nada más, tienes que viajar a Chepén, redactar un par de cartas y dejar un par de cartas en esas partes de tal lugar. Claro, yo, muy inexperto en el asunto, me embarqué en esa aventura que por supuesto no tenía nada que ver con lo que ella me había contado, pero que fue maravillosa, ¿no? Que fue maravillosa, y que es una de las cosas que yo más agradezco, que Julia me vinculó a su tierra, me vinculó a sus raíces, y me vinculó además con autores de distintos países y de aquí del Perú, de distintos lugares, en honor a la pluralidad además de cómo ella veía el mundo, ¿no? Esta pluralidad y este sentido de la diversidad, que no era un sentido como se quiere promover desde las políticas públicas con estrategias como las cuotas, ¿no? Julia estaba muy adelantada al tema de las cuotas, ¿no? Que tiene que haber paridad, 4 mujeres, 5 hombres, 4 hombres, tiene que haber no solamente de Lima, tiene que haber también de regiones, tiene que haber de aquí y de allá.
Eso Julia lo tenía clarísimo hace muchos años, ¿no? No en honor al concepto de la inclusión propiamente, sino al concepto de la riqueza y del intercambio cultural, ¿no? No solamente a la idea de cuotas, que está un poco trastocada ahora, sino a la idea de que cada espacio y cada raíz puede brindarle al proyecto una riqueza que tal vez nosotros no estamos viendo, ¿no? Esa diversidad es la que yo celebro y trato de promover bajo esa enseñanza que me da Julia. Y bueno, ella tenía un ojo muy particular justamente para elegir a los poetas que eran invitados a su festival, ¿no? Digo su, pero es de todos en realidad el festival. Lo vinculo con ella porque creo que ella puso su impronta en este festival. Creo que quienes han pasado por este festival se habrán dado cuenta, inclusive el año pasado, que ella no pudo acompañarnos presencialmente, y que ella estaba ahí, ¿no? Que tenía su impronta, que tenía su diseño, que tenía su mirada, y eso es lo que tratamos de mantener, porque nos parece algo valioso. Entonces, este festival es el que me vincula ya, casi como que mi hermana con Julia, y por supuesto la literatura, ¿no? Decía yo que ella tenía una visión para elegir a los poetas, de tal manera que fuesen de Ica, de Ayacucho, de Portugal, de España, de Chile, lograba una sinergia, una conexión entre los poetas, y los poetas, que algunos eran muy jóvenes, algunos eran poetas consagrados, habían tal vez diferencias en edad, incluso generacionales, pero se sentían muy cómodos, muy a gusto, y eso lo logró ella y varios poetas que han pasado por el festival. Me lo han contado, nunca me he sentido tal vez tan a gusto en algún festival, a pesar de haber sido invitado a festivales internacionales, a festivales no franciscanos como el nuestro, que lo es. No nos hemos sentido tan cómodos como en Chipé, con este festival. Entonces, y eso no lo logra cualquiera, sino lo logra alguien que tiene realmente una mirada de lo humano, de lo literario, que trasciende y que le ha ayudado, por supuesto, a haber leído tanto y haber viajado tanto, ¿no? Algo que a ella le encantaba. Entonces, Julia nos pone en nuestras manos este legado de diversidad, de encontrarnos, de ser un punto de encuentro. Yo recuerdo cuando iba a su casa en Lima, allá en Barranco, me decía ven, y claro, uno normalmente en la vida tiene sus espacios de socialización muy marcados tal vez, ¿no? Estos son mis amigos del colegio, estos son mis amigos de la universidad, estos son mis amigos del barrio, estos son mis amigos artistas, los locos artistas. Pero Julia te invitaba y claro, tú llegabas y habían 2, 3 personas más en su casa y ella no te decía que ibas a estar. No, te invité porque bueno, está bien, es importante, me parecía importante que vinieras y que se conozcan. Y juntó a mucha gente de diversos lugares, de diversos espacios y de distintas vivencias con absoluta naturalidad, Entonces, en ese sentido, Julia para mí es una persona muy importante, porque me dio con esa autenticidad una manera de abrirme al mundo que estoy intentando sea también genuina como la de ella. Quería hablar de este último libro muy brevemente, que es 11 palabras, y lo quería mencionar porque recientemente ganó el premio Luces del Diario del Comercio. Julia nunca fue muy dada a los premios, creo que participó casi en muy pocos. Este no es un premio en el cual ella se haya postulado, sino, bueno, la selección del comercio es por los críticos que trabajan allí, los periodistas rescatan en base a su ojo, a su rastreo, lo mejor que se ha publicado en el año, lo eligieron y ganó
también por sus lectores, por supuesto, que probablemente al ver estos últimos tiempos en Julia también la apoyaron más que antes, pero también porque este libro entraña una madurez y una sabiduría literaria que creo que son únicas, ¿no? Son cuentos, pero que podrían ser otra cosa también, ¿no? Hablábamos de la hibridez en la literatura de Julia. Y esos cuentos hacen un diálogo con un texto muy antiguo que son la Metamorfosis de Ovidio, ¿no? Julia lo escribe me acuerdo en la etapa del segundo cáncer, no ahora de este reciente. Se comienza a escribir con un amigo, Arturo, que hace un juego de palabras y le da una palabra diaria, creo, para que ella comience a lucubrar algunas historias, algunas reflexiones, ¿no? Y ella toma cada una de esas palabras para crear algo, desde su vida, desde sus lecturas, desde lo familiar también, que no ha sido ajeno a su literatura, ha escrito mucho desde el sentido de familia, desde el sentido del arraigo y de la identidad, o del conflicto identitario, por supuesto, también. Y este libro tiene todo eso, pero desde una sabiduría muy particular, y dialoga justamente con esa sabiduría milenaria, porque ya es Ovidio un personaje muy antiguo, que escribe este libro, La Metamorfosis, y trata ella de darles un revés a cada uno de los textos, ¿no? Trata de establecer un diálogo, a veces emparentando los textos y a veces haciéndolos contrincantes, ¿no? Y eso es algo que solamente podía hacer Julia, con su cultura, con su vida. Era una persona contradictoria también en algunos casos. Y algo que me dijo una amiga, una poeta de allí de Lima, Leda Quintana, me decía, no, nosotros sabíamos, la conocíamos a Julia, conocíamos de sus exabruptos también, ¿no? Pero tal era la fuerza de Julia, de su legado, de lo que hacía, ¿no? Que exactamente nosotros dejábamos, obviábamos esas cosas que a veces tenía, a veces esos arranques, esa espontaneidad que a veces sacaba del cuadro a muchos. Para nosotros obviábamos eso porque para nosotros era muy importante lo que ella representaba, lo que era y lo que representaba. Entonces, Julia hoy más que nunca representa la diversidad literaria, la diversidad como ser humano y, por supuesto, la integración de las personas que la rodeaban y la integración a través del legado que ella dejó en su obra y en su festival. Así que la recordamos de esta manera y, por supuesto, también no quería que fuese sin tal vez aprovechando que aquí están algunos miembros de su familia, tal vez poder invitar a alguno de ellos para que diga algunas palabras sobre Julia, que nos puedan, ellos que han estado más cerca que nadie y puedan compartirnos algo. Don Jorge, tal vez, bueno, sin ponernos compromiso, por supuesto, buenas noches. Yo soy Jorge Benjamín Wong, hermano mayor de Julia. Ustedes saben que en neurología y en ciencia cognitiva, la ciencia del conocimiento, se habla que las personas tienen cierta predisposición para las artes o para las ciencias. Las personas que tienden a ser analíticas, científicas, los ingenieros, los físicos, los matemáticos, se les dice que
tienen una predisposición por el cerebro izquierdo. Y las personas que son artistas, pintores, poetas, por el arte y la cultura, son personas que tienen un cerebro derecho dominante. Parte es teoría, he vuelto a revisar eso y no necesariamente es así. Pero en la cultura popular se habla mucho de lo. Entonces, así como Julia era una persona dedicada al arte, a la literatura, yo soy una persona más analítica, yo soy ingeniero de profesión. Teníamos pues los polos opuestos. Entonces, si eres físico, debes conocer que los polos opuestos, ¿qué pasa? Se atraen, ¿no es cierto? Sí se acuerdan un poquito de su física, ¿no? Bueno, Julia era una mujer muy especial. Julia durante cierto tiempo estuvo con un tratamiento psicológico y hasta psiquiátrico, que son psicológicos. Todo el mundo en su momento puede necesitar un psicólogo, pero el tratamiento psiquiátrico es una cuestión mucho más seria, ¿no? Ella ha tenido esos tratamientos y eso a manera de explicación porque Julia se cruzaba. Eso hay que decirlo en términos claros. No tenía pelos en la lengua, te la decía, y en lo que escribe uno puede notar la franqueza y muchas veces la dureza con que ella se expresa. Julia, una persona muy fuerte, no físicamente sino mentalmente. Yo he tenido la suerte de tener un poco de formación militar, he trabajado en Estados Unidos más de 30 años. Mis jefes han sido militares, no sé si ustedes saben, veteranos de Vietnam, de la guerra de Vietnam que ha tenido Estados Unidos, gente muy, muy fuerte. Y ellos me decían cuando conocieron a mi hermana, tu hermana me dice, si te quiere decir algo te puede destruir con la palabra, como que te puede construir. Entonces, aparte de eso, su fortaleza mental se puede ver en el hecho de que ya estando a escasos meses de su partida y estando en el último estadio del cáncer, ella insistía en bajar de un 7º piso caminando, no usando el ascensor. Entonces, aparte, ¿no? O sea, su cerebro era tan fuerte que tenía la fuerza de voluntad de querer caminar y querer desplazarse, ¿no? Yo una vez le dije, mira, tú eres de esas personas que pase lo que pase, no se queja. Extremadamente fuerte mi hermana. Y eso para contarles un lado personal de cómo era Julio Bongo. Bueno, ella ha partido físicamente, pero su obra queda. Ojalá vamos a seguir leyendo y vamos a seguir apoyando el Festival de Poesía, ¿no? Y también todas las actividades que conlleven la literatura. Y en honor de Julia, precisamente, un grupo de chepenanos hemos tenido bien iniciar la Casa de la Cultura y la Ciencia de Chepén. En muchas ciudades de España y en Europa generalmente, especialmente en los pueblos pequeños, existen casas de la cultura y la ciencia. Y por eso iba a llevar su nombre, vamos a tener la Casa de la Cultura y la Ciencia, porque también tenemos, ¿no?, que promover la ciencia, que es algo que nos falta bastante en el Perú, ¿no? Tenemos muchos escritores, pero nos falta un poco de científicos, ¿sí? ¿No? En todas las ramas, sea medicina, sea
inteligencia artificial, o sea, matemáticas o ciencia espacial, que ahora que va a haber una estación espacial parece en el norte, por Talara. Entonces, pero en honor a Julia tenemos esa iniciativa y es la primera vez que lo anuncio públicamente.